Mi nombre es Daniel y en este video voy a exponerles por qué me gusta Corea y cuál fue mi primer acercamiento con este país. Comencemos. Bueno, mi primer acercamiento con Corea fue a través de un webtoon. Este webtoon se llamaba Ponchandong. La historia es de un fantasma, el fantasma de Ponchandong. Este era una tira en el cual había un screaming al final y ese era, creo que el caso principal o el objetivo principal era asustarte. En este caso yo solo tenía 10 años y me causó algunas pesadillas porque, bueno, era mi primer encuentro en el internet, estaba navegando y de pronto apareció este cómic, este webtoon, que salió por su popularidad, salió de Corea, y ahí es como tuve la oportunidad de ver mi primer este, webcomic de un coreano. Y bueno, posteriormente salió lo de las historias de terror por Platino, que no sé si las conocen, pero están las historias de El Escalón 29, la historia de Voice. También están las otras como El Maestro de las Muñecas, The Doll's Master. Las de The Piper, por ejemplo, la del flautista. Todas estas historias son de terror. Y creo que esa fue la parte que más me gusta de Corea, la parte del terror que tiene este país. Porque sí, en el occidente también tenemos nuestras propias historias, pero en Corea tienen su propio estilo, su propio diseño, algo que las hace especial, las hace diferente a las demás. O por lo menos a mí me gusta el estilo coreano cuando se trata de contar historias de terror. También están las de Roommates, por ejemplo. Todo esto forma parte del entretenimiento coreano en la parte del terror. Y eso fue o por qué me gustó ese país, gracias a todas estas películas que por supuesto son del 2006, 2008, 2005, pero que se estrenaron años después en el canal Platino y tuve la oportunidad de verlas. Y bueno, y esa fue la razón principal del por qué me interesó Corea. O mi primer acercamiento por esa tira que ya dije antes y después por estas cintas de terror. Bueno, y ya tiempo después ya es lo que conocemos como el actual o contemporáneo, serían las historias como las del juego del calamar, las de los parásitos, las de, por ejemplo, la del taxista. Bueno, esta es una película que retrata una parte de la historia de Corea, la democratización del país, para ser exactos, el proceso que tuvo que llevar el país porque era una dictadura y en los años 90 por fin se logró democratizar gracias a un movimiento estudiantil. Y bueno, y ahí retrata la historia a partir del taxista que lleva a un reportero de Alemania que el objetivo era que lo llevara hasta donde están las protestas para reportar los abusos de derechos humanos y demandarlo hacia una corte internacional. Y esta historia fue real y fue basada. Y de hecho se puede investigar más sobre el tema. Más allá de eso, otras historias, puedo decir que, bueno, fue el terror, después fue el K-pop, que me gusta el K-pop, pero no fue mi razón, mi motivo principal eh, por el cual me intereso por el país, pero tengo dos grupos favoritos que son Twice y Blackpink, especialmente con Twice, con su canción de That Feels. Me gustó la canción, pero igual no soy un fan del K-pop, por lo cual no puedo decir otra cosa más que tienen buen gusto. La mayoría de los grupos musicales, no solo estos dos, pero son de los que más he oído, puedo decirles. Y más allá de eso está el idioma, porque hace tiempo me topé con
la Wikipedia y como era un niño, bueno, decidí hacer clic al Wikipedia en coreano y al principio creía que era un silabario, pero después está el alfabeto coreano, el Hangul, que bueno, en ese entonces no entendía nada, no sabía nada de Corea y solo lo hacía porque me parecía bastante exótico ver algo en coreano. Y ya después está la comida, como el kimchi o el kimbap, por ejemplo, estos platillos coreanos. Está también otra razón por la que Corea me gustó fue precisamente por el entretenimiento, puedo decirles que esa fue mi razón principal. Después fue algunas canciones de K-pop, pero fue algo secundario. Y con el K-pop mi primera canción fue la de PCI, PCI, que es la de Gangnam Style, que creo que todo el mundo la conoce hoy en día. Y bueno, y más allá de eso está el nuevo entretenimiento, que esta es la del juego del calamar, la de Parásitos, por ejemplo, esta del taxista, de Taxi Driver, así se llama la película. También está de la abogada, la historia de la abogada autista, Wu, y que me pareció igual una historia diferente, original, que no pasa de lo convencional y que se nos puede ver a Corea desde otro punto de vista. Y bueno, y también hubo series que estuvieron desde siempre, como Puka, por ejemplo, que crecí viendo esta serie animada y también es coreana, que en ese tiempo no lo sabía, pero gracias al entretenimiento y a la cultura y al país pude saber de dónde era la serie. Y ya ahora mismo, bueno, me interesan algunas series, me interesa ver el idioma, me interesa básicamente todo del país, porque me parece un país bastante diferente a lo que es Latinoamérica y por eso es que decidí interesarme en la cultura y intrigarme más por el idioma. Espero que este video les haya gustado. Gracias. Nos vemos.